tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad escolar de la Preparatoria Oficial número 161. Reciban un cordial saludo padres de familia, alumnos de ambos turnos, orientadores educativos, docentes y directivos que nos acompañan en esta transmisión. El día de hoy, 13 de noviembre, está con nosotros el psicoterapeuta Gerardo Mateos Díaz, quien impartirá la conferencia titulada Riesgos en la adolescencia, abarcando ansiedad, depresión y suicidio ante las condiciones actuales que estamos viviendo de contingencia. A continuación, la maestra Saraí presentará al ponente y espero que sea de su agrado dicha conferencia. Gracias. Es así como iniciamos nuestra conferencia magistral Conductas de riesgo en el adolescente, depresión, ansiedad y suicidio ante condiciones de COVID. Nuestro ponente es egresado de la carrera de Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Tiene maestría en Psicoterapia por el Instituto Universitario Carl Rogers, diplomado en Psicoterapia por la Sociedad de Psicología Aplicada y por el Colegio Mexicano de Psicología Criminal Forense, diplomado en Rehabilitación de los Trastornos del Lenguaje por la UNAM. Realiza actividades docentes como profesor invitado del diplomado Psicoterapia del Colegio de Psicología Forense, profesor invitado del diplomado Psicología Clínica de la Universidad del México Contemporáneo, profesor invitado del diplomado en Terapia de Juego, profesor invitado del diplomado Alteraciones del Desarrollo de la Universidad de Sonora, profesor invitado del diplomado en Neuropsicología Clínica Pediátrica. También es miembro de entidades internacionales como la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia. Su participación en cursos y coloquios es amplia. Su intervención como ponente en el primer coloquio de Psicología de Neurociencia con el tema El quehacer actual del psicólogo clínico por parte de la Secretaría de Salud. Su intervención como ponente en el primer curso de Algología con el tema Aspectos psicológicos del dolor crónico. Su intervención también como ponente en la conferencia Depresión y Suicidio. Intervención como ponente en el encuentro de diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. Su experiencia laboral actualmente está colaborando en el Hospital Psiquiátrico La Salud como psicólogo del área de psicopatología del desarrollo. Trabaja en el Hospital General Dr. Pedro López como psicólogo clínico en el área de violencia de género. Tiene amplia experiencia también en investigación en el proyecto Descripción Fonológica de niños de 4 a 6 años que presentan trastorno del lenguaje expresivo de la Universidad Nacional de Rehabilitación de la UNAM. Es así como se encuentra con nosotros el maestro Gerardo Mateos Díaz. Sea usted muy bienvenido a su espacio, a este nido cardenal. Bienvenido y disfrutemos de esta conferencia y tomemos nota de todo lo que usted tiene para nosotros en este día. Bienvenido. Buena tarde, muchas gracias por la presentación. Pues quisiera iniciar con la gratitud hacia la maestra Reina, hacia la maestra Saraí y a la preparatoria 161. Creo que, primero que nada, la oportunidad de difundir este tipo de conocimiento a las personas es muy importante. Y en segundo lugar, pues es grato poder observar que instituciones se preocupen por la salud mental de sus alumnos. Son pocas las instituciones que hacen esto de forma regular y constante, y esta ya es la segunda ocasión que se me invita a esta preparatoria para que los alumnos puedan adquirir herramientas que les ayuden a afrontamiento de dificultades de la vida cotidiana. En este sentido, pues es gratificante, nutre la posibilidad de estar en estos lugares, y sobre todo pues las instituciones que
que cuidan a sus alumnos. Bueno, pues ni más, vamos a dar comienzo a esta conversación. Espero sea de su agrado. Y bueno, pues el tema, como bien lo comentaba la maestra, es conductas de riesgo en el adolescente, depresión, ansiedad y suicidio ante las condiciones del SARS-CoV-2. Y bueno, pues comenzar describiendo algunas de las características que tiene la depresión. Les invito desde este momento, pensé hacer esta plática como un poquito más enfocada a lo que podemos hacer ante las crisis y un poco menos de tiempo dedicado a la descripción de estas crisis que puedan presentarse. En este sentido, pues vamos a empezar con la descripción y les invito a que con un papelito y un lápiz vayan anotando si alguna de estas características que les voy a ir describiendo ustedes la sienten, quien nos esté viendo, ¿no? Particularmente pues los alumnos o incluso los papás o bueno, quien sea que posteriormente pueda ver esto. Le invito a que vaya anotando si en algún momento usted ha tenido alguna de estas características, ¿no? Más adelante vamos a ver el porqué. Bueno, la depresión. ¿Cuáles son sus características? Son variadas, ¿no? Dependen mucho de las personas, depende del momento, del estado vital del sujeto, de las particulares del mismo. Bueno, depende de muchas cosas, pero bueno, esta es una condición que se vierte desde los manuales que nos rigen como psicólogos, como psiquiatras, y bueno, pues vamos a ver en este sentido los primeros. Estado de ánimo deprimido, la sensación de un vacío o sin esperanza o irritabilidad. Entonces esta es una de las características fundamentales. Disminución del interés o del placer, que algo que por ejemplo podría yo disfrutar antes como comer una uva, ahora ya no lo disfruto a pesar de que las uvas me gustaban mucho, o estar con mi pareja, estar con mis hijos, ya no lo disfruto. Entonces ese podría decirse que se pierde el placer. Pérdida o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, o es que decir que duermo mucho o duermo poco, inquietud o enlentecimiento en mis actividades, fatiga o pérdida de la energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad. Este es muy importante, este es otro de los importantes, son claves detectarlos para determinar esta condición de la depresión. Es muy recurrente y más en este momento de pandemia, donde muchas personas por la falta de trabajo o las condiciones inherentes actuales sientan que no son útiles porque no hay un trabajo, porque no van con los niños a la escuela, sí hacen otras nuevas actividades, pero que también les estresan y que no tienen esa percepción como de utilidad que se acostumbraba antes, ¿no? También la culpabilidad, culpable porque puedo hacer más, pero estoy aquí, me siento culpable porque me he enojado más con los niños, me siento culpable de no poder ayudar más, de no estar trabajando. Bueno, son sentimientos que están prevaleciendo en estos momentos, entonces, y bueno, que desde antes ya se veía, ¿no? Pero bueno, se están exacerbando. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o de tomar decisiones. Esto es importante, la toma de decisiones nos da datos de que bueno, ya hay dificultades para llevar las actividades de la vida cotidiana de forma adecuada, ¿no? Pensamientos de muerte recurrentes, esta es otra de las condiciones que se presentan en términos de la depresión. Posteriormente vamos a ver los de la ansiedad, aquí están, preocupación excesiva, este es el dato nodal de la ansiedad, ¿no? Preocupaciones, puede ser que me preocupe desde algo muy simple como olvidé cerrar la llave del gas, hasta cosas como ¿y qué tal si me muero mientras duermo? Dejo de respirar, ¿qué tal si tengo un accidente?
¿Qué tal si, inclusive hay pacientes que, bueno, son datos como muy propios del paciente? Uno de ellos me decía, es que yo tengo miedo de ahogarme con mi lengua, ¿no? Que por la noche me atragante con mi lengua. Entonces, pues son muy particulares, son propios de cada uno de nosotros, y hay que siempre aceptar que el paciente pueda tener estas preocupaciones. No hay que decirle, es que eso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a pasar? No, hay que validar lo que el paciente nos dice. Puede tener miedo a lo que sea. En caso de niños, puede tener preocupaciones inclusive de la aparición de seres fantasiosos. En los adolescentes, el rechazo, por ejemplo, preocupación porque se ha rechazado constantemente. Bueno, es una gran variedad de condiciones que nos permite ver esta condición de la ansiedad, y que son particularmente cada uno de nosotros, ¿no?, cuando se presentan. Es difícil controlar las preocupaciones, son en contra de nuestra voluntad y se mantienen en el foco atencional sin que nosotros podamos controlarlas. En ocasiones, ya cuando la ansiedad está consolidada, pues ya es muy difícil que nosotros podamos controlarlas por nuestra cuenta. Y de ahí que a veces se necesita la ayuda del psicoterapeuta, inclusive de un fármaco que brinde el psiquiatra, el psiquiatra, para que se pueda controlar ese tipo de preocupaciones excesivas, exacerbadas. Fatiga fácil, o sea, tengo un poco tiempo de estar iniciando una tarea y ya me fatigué, ya no la quiero hacer, pierdo la atención de la misma, dificultad para concentrarse, estoy pensando en una cosa y de repente ya estoy pensando en otra, estoy haciendo algo y ya cambió mi foco atencional hacia otra condición, estoy irritable, cualquier cosa que me digan me enoja, me pone mal. Hay tensión muscular, problemas de sueño, deterioro en las áreas laborales, sociales, y con el estado de ánimo con uno mismo, o sea, malestar con uno mismo, también son unas de las características de la ansiedad. Bueno, ¿qué pasa con esto? Yo les invitaba a que anotaran en un papelito si tienen alguna de estas características. Bueno, si tienen al menos 5 que tengan que ver con la depresión, o mínimo 3 que tengan que ver con esta ansiedad, les invito, y que sería muy necesario de hecho, que pudieran asistir al psicólogo para que puedan hablar de estas características que ustedes anotaron como que las tienen, o que al menos las han sentido en los últimos 2 meses, 4 meses. Sería importante que pudieran acudir a un profesional para hablar de esto, ya que según este manual, de esta información que lo saco del DSM-5, del manual diagnóstico, entonces querría decir que las personas que contestaron que sí tienen estas características, al menos 3 de ansiedad y 5 de depresión, pues hay la necesidad de una atención profesional. Bueno, entonces invitarlos, a quienes pudieron sacar más de 3 en la ansiedad y 5 en la depresión, a que puedan ir con un especialista. Recuerden, estos datos que yo doy no son los únicos, hay más datos, pero sin embargo son los principales que nos pueden dar luz que alguna persona está padeciendo alguna de estas alteraciones. Bueno, aquí algunas de las noticias que actualmente pude rastrear en días recientes. Nos comentan algunos, no directamente, pero yo los quise poner aquí porque nos hacen ver algunos factores que actualmente están ejerciendo, están incidiendo sobre las condiciones de la aparición de ansiedad, depresión y estrés. Por ejemplo, esta noticia de UNICEF México dice que el 25% de los adolescentes que entran a internet a hacer algunas actividades en algunas plataformas sufren de ciberacoso. Entonces, este ciberacoso tiene que ver con condiciones que van a hacer que los jóvenes
tengan una autoimagen negativa de sí mismos. Entonces en redes sociales puede que hagan un comentario negativo de sus fotos, comentarios como que agredan a su familia, sus propios pensamientos, lo que ellos mismos plasman sobre algún tema, y alguien más se burla, lo invalide. Esto hace que la autoimagen de los adolescentes, y no solo de los adolescentes, ¿no? Cualquier persona pues sea vulnerable y no tenga una percepción clara de sí mismo, si esto es recurrente. Entonces las nuevas tecnologías también tienen implicaciones que nos van a estresar. ¿Qué pasa? Ya me estresé con esta condición de ciberacoso. Entonces pues empieza el ciclo, ¿no? Me estreso, me da ansiedad de que vuelva a pasar, de que me vuelvan a decir que eso que publiqué o que eso que hago está mal, que no es bueno, que no es adecuado, y entonces va también a la condición de la depresión, y entonces es un círculo: estrés, ansiedad, depresión. Regularmente cualquiera de ellas va hacia la otra. Puedo iniciar síntomas de depresión, después síntomas de estrés y después síntomas de ansiedad, o puede iniciar con estrés, luego ansiedad, luego depresión. El caso es que es un círculo donde cuando da una y no se controla, no se afronta de forma adecuada, pues las demás continúan, ¿no? Otra del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM comenta: los alumnos más independientes con educación a distancia, ¿no? Esto a primera vista diríamos es algo bueno, porque ellos van a ser más independientes, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costo de qué, perdón? Sí, más independientes porque se supondría que ya no hay un profesor ahí enfrente para que les digan y esto es importante y esto anótenlo y todo. Porque inclusive las horas de clase en algunas instituciones son menos, ¿no? Ya no son directas, sino solamente dejan tareas y actividades. Pero, ¿qué involucra todo esto? Involucra que ellos tengan la percepción de que sean más independientes. Sin embargo, pueden estar dependiendo más de los padres, de unos padres estresados, de unos padres que no quieran escuchar, que no le ayuden, y que este alumno pues no tenga las estrategias como para decir cómo empiezo. Entonces esto le va a traer estrés. De ahí puede desencadenar ansiedad o depresión. Y entonces esto es importante considerar que, bueno, sí, podemos pensar que en el mejor de los casos va a traer independencia, va a traer la condición de que sean más autodidactas los alumnos, más activos en lo que aprenden, sí, pero también va a haber implicaciones negativas, y tenemos que ver en este sentido el contexto en el que se desenvuelven, porque no todos tienen unos padres que le digan: sí, hijo, aquí está, yo te ayudo, vamos a hacerlo juntos. No todos lo tienen. Hay familias que son pluricompuestas y que están integradas por dos familias diferentes, y que entonces también ya no solamente tengo que atender a mi hijo de mi expareja, sino ahora son 3, 4 hijos, y que todos al mismo tiempo pues crean estrés para los padres que sufren este tipo de condiciones, ¿no? Entonces la demanda hacia los padres también sube, y pues los niños se frustran por no tener satisfacer esas necesidades de forma adecuada y oportuna. Entonces hay frustración, ¿no? Hay malestar en términos de los menores que no encuentran este apoyo como tan de inmediato, ¿no? Hay unos que ni de inmediato, ni después, ni nunca, ¿no? Pero pues bueno, son casos excepcionales en algunas escuelas, pero bueno, en otras, ¿no? ¿Qué otra condición es importante? Por ejemplo, un periódico nos dice que los exámenes son una de las principales causas de estrés en la infancia, ¿no? Y no se ha encontrado otra forma aquí en México de evaluar, ¿no? Como una evaluación final es el examen. Finlandia, otros países donde la pedagogía es de alto nivel, pues ya sabemos que inclusive no hay exámenes, ¿no? Hay otro tipo de estrategias para valorar el conocimiento de los jóvenes. Sin embargo, aquí y en otros lugares del mundo, pues, y también muy desarrollados, pues el examen es como la condición más importante con la que evalúan el conocimiento, ¿no? Entonces, pues es también un factor de estrés muy importante.
Otro es que no importa las características de las personas, ¿no? Sí es mayor en personas con pobreza, sí es mayor, pero no excluye a personas de nivel económico medio o alto. Inclusive no excluye a personas famosas. Aquí pongo en la parte superior derecha a el vocalista de Nirvana. Digo, ya hay muchos casos de artistas o de cantantes que se suicidan a temprano inicio de su ciclo vital, en la tercera década de su vida. Y entonces, bueno, esto nos dice que no es necesario un estado socioeconómico determinado, o condiciones particulares. Inclusive el éxito nos puede llevar al suicidio, ¿no? Depende de la forma en que afrontemos nuestros problemas. Y bueno, que también otra cosa importante es que solo el 1% de la población mexicana acude a terapia. Entonces, imagínense todo esto en su conjunto, ¿no? Por un lado, tengo que usar nuevas tecnologías y aquí mismo ya hay un fenómeno donde causa estrés. Después, los alumnos tienen que ser más independientes porque ya no tienen como la figura de autoridad del profesor, y tampoco tienen tan presente a los padres en algunos casos, ¿no? Entonces otro. Luego los exámenes. Luego que no tengo la costumbre de la higiene mental de ir a terapia. Y luego que los malestares emocionales no discriminan, pues estamos en un punto de quiebre donde va a haber seguramente malestar en los niños, en los jóvenes. Bueno, ahora vamos a pasar con algunos mitos que tiene el tema del suicidio. El primero sería que aquellos que desean terminar con su vida no lo admiten. Esto es un mito, claro que sí, piden ayuda, se acercan amigos, hacen muchas cosas que a lo mejor a vista de ojos no expertos, pues solamente le dirían es que es un berrinche, es que se quiere dar a notar, necesita atención. Pero bueno, esto hay que tomarlo de una forma seria si no queremos que eso pase a mayores, ¿no? Entonces sí dan avisos, sí se comenta a amigos, a gente de confianza. Entonces esto no hay que darlo como algo que no tenga que ver con algo que se tenga que considerar de forma importante en la vida de los niños, ¿no? Yo invito a todos los papás a que pues pongan atención y que en primera instancia les crean, ¿no? Ya después hay que validar eso que nos dicen, a ver si sí o si no, pero de entrada que les crean que hay un malestar, y que hay un deseo negativo, por ejemplo. Quienes amenazan con poner fin a su vida no lo hacen. Otro error, claro que lo hacen. Lamentablemente los que casi no dan signos de alerta son los que lo hacen de mejor forma. Los que no dan signos de alerta son los que normalmente al primer intento lo culminan. Sin embargo, quienes avisan normalmente no al primer intento lo culminan. Entonces, pues esto es una condición importante a considerar. Quien comete suicidio no ofrece pistas acerca de su plan. Claro, de nuevo, pues sí ofrece muchas palabras, muchas conductas, muchos pensamientos que más adelante los vamos a checar. Quien comete suicidio es una persona cobarde, pues otra condición que no es verdad, al contrario. Se reporta que tiene que pasar por un proceso donde tiene que adquirir un valor significativo para poder realizar esta tarea tan desgarradora, ¿no? Entonces, más bien, no son ni cobardes ni valientes, simplemente tienen la percepción de una insatisfacción tan grande y de no poder resolver eso que les trae ese problema, que la última elección pues es esta vía, ¿no? Y con esto pues se responde la última, es valeroso. Pues no necesariamente tengo que ser valiente para cometer el suicidio, simplemente debe de haber un hartazgo, una percepción de no poder más con la situación con la que estoy viviendo. ¿Cuáles son estas etapas del desarrollo del suicidio? Vamos a ir desde las más simples a las más complejas.
primero hay un daño autoinfligido, pero no se sabe por qué. De repente me golpeo la cabeza, con las manos, golpeo las manos en la pared, me doy una cachetada y de repente no sé ni por qué, no me puedo yo explicar. La verdad es que es estrés, un factor externo que me provoca estrés está incidiendo y entonces yo me golpeo y es una forma como de enfocarme más a la condición del dolor físico que del dolor emocional, bueno, del sufrimiento, ¿no? Entonces es una primera etapa. Acto preparatorio, entonces ya empiezo a pensar cuál método me agradaría, ¿no? Me gustaría, yo tuve un paciente que me decía, a mí me gustaría quemarme, no la muerte a través de las lesiones que causa las quemaduras es la peor, pero es como las formas que ellos tienen como para terminar con su vida. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores que llevan como a elegir el método y demás. Pero bueno, ahorcado, bebiendo veneno, otros es sin sufrimiento, ¿no? Otros dicen, no, pues yo, pastillas para dormir, me quedo dormido. Pero hay unos que sí quieren sufrir cuando hay culpa, por ejemplo, cuando hay culpa sí quieren sufrir cuando terminan con su vida. Evento suicida. Y esto es cuando se prepara el acto, cuando ya pone manos a la obra, cuando ya hace algo para empezar a preparar esa condición. Autolesión o suicida, que le reduce la ansiedad. Ellos ya son conscientes que les reduce la ansiedad cuando tienen una lesión y entonces ya no es como la primera, no sé por qué. Ahora ya lo hago de forma consciente para disminuir la ansiedad. Ideación suicida pasiva, ya contemplo, ya me puedo observar, ya me puedo imaginar estando colgado de esa viga, ya puedo imaginarme que estoy ahogado en la ¿cómo se le llama esa cosa? Bueno, donde hay mucha agua acumulada debajo del suelo para las casas, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, ya te puedes imaginar como frente a ti mismo, cuando ya ejecutas ese plan. Ideación suicida activa es una percepción como de ojalá que me ocurra algo, quiero que me ocurra algo, ¿no? Quisiera que ese auto pasara por encima de mí, quisiera que sufrir un accidente, quisiera que me asaltaran y que dispararan. Estas son otras condiciones. Intento suicida. O sea, ya lo hace, lo realiza, sin embargo, algo falla. Por ejemplo, yo tuve una paciente que intentó suicidarse con veneno de rata, que lamentable y afortunadamente no lo logró, pero quedó con secuelas muy graves en el estómago, donde no le permitía consumir ya ciertos alimentos, porque pues el estómago ya no estaba apto para soportar ese tipo de alimentos y pues lo que implica, ¿no? Entonces, el intento suicida es intentarlo, pero no culminarlo. Mientras que el suicidio, pues es el consumar el acto del suicidio. Y bueno, pues ya esta sería como la última. Pues las estadísticas, como podemos ver en esta gráfica, son alarmantes, mientras que a inicios del 1994 eran arriba, un poco más de 2.000 suicidios que se reportaban en el Estado de México. Hasta el 2000, la fecha más, hasta la fecha, esta es la fecha que tenemos como más reciente, ya se elevó hasta más de 6.000 suicidios en el Estado de México que se han cuantificado hasta esa fecha, ¿no? Entonces ha subido mucho la tasa de suicidio, es un tema alarmante y que pues es de resaltar que la mayoría de las personas que se suicidan previamente tienen un estado depresivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues aquí yo me sorprendí las primeras veces que veía estos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser hombre y soltero ya es un riesgo de tener factores de riesgo para el suicidio, perdón. ¿Sí? Ser hombre, ser soltero, el alcoholismo, adicción a sustancias, que uno mismo las consuma o que alguien en la familia las consuma, desesperanza,
Si yo tengo una percepción de desesperanza, entonces tengo mucho mayor riesgo a tener un intento suicida o depresión o ansiedad, ¿sí? Entonces esto es muy, muy importante. Si ustedes notan a alguien, algún ser querido, como con una actitud de desesperanza o que abiertamente plantea desesperanza, pues sería importante que le invitaran en las primeras ocasiones que lo observan a que fuera con un profesional. Intentos previos de suicidio o de autolesiones, pues hubo un momento que socialmente se apareció como una moda, que eran los emos, que se lesionaban y vestían de cierta forma. Bueno, estas autolesiones quiere decir que socialmente pasaba algo en ese momento, que pues muchos jóvenes se identificaban como con esa desesperanza, con esa frustración, y entonces pues ya era como un colectivo que siempre los ha habido, nada más que esta vez se organizaban y se conocían y pues ya creaban lazos. Inclusive eso ayudaba a que se perdiera esa desesperanza, porque el saberte que hay gente que está pasando por lo mismo que tú, eso ayuda muchísimo. Entonces, de cierta manera, pues creo que era hasta algo positivo esa condición por la que transitaban esos adolescentes en aquel momento, ¿no? Sin embargo, hoy ya no se da eso, ya cada quien vive de nuevo, y más en estas condiciones, su soledad, sus malestares, su desesperanza, ya en casa, ya en soledad. Y entonces, bueno, pues esto está haciendo, y actualmente que no se va al colegio, que se está inmerso en un ambiente, si bien nos va más o menos sano, pero pues si mal nos va en un ambiente de violencia, de maltrato, de invalidaciones, pues esto no favorece un estado afectivo emocional adecuado. Historia familiar, de suicidio, depresión, ansiedad, duelo, pérdidas recientes, inestabilidad familiar, suicidio formulado, cambios radicales en el comportamiento o estado de ánimo. Esto es importante. Si de repente veíamos con una actitud normal a nuestro familiar, a nuestro alumno, a alguna persona, y de repente cambia totalmente de la euforia a la tristeza, son datos que nos permiten presumir que podría venirle bien una atención psicológica. Molestias físicas debidas a condiciones emocionales, dolores de cabeza recurrentes porque no puedo terminar con las tareas, son muchos para mí, el trabajo es muchísimo, problemas gastrointestinales, porque igual tengo muchos problemas, o sea, molestias físicas que se puedan adjudicar a las emociones también son factores. Exhibición constante de emociones negativas, tristeza, malestar, melancolía, intensas y poco características en la persona, ¿sí? Antes no las tenía, ¿no? ¿Por qué ahora sí? Preocupación por abusos pasados, ¿sí? Aquí muchos pacientitos, lamentablemente, con la exacerbación del estrés, la ansiedad y un estado continuo en el hogar donde no hay un contacto con otros símiles, pues empiezan como a rumiar esas condiciones del pasado y apenas van emergiendo, ¿no? Algunos pacientes reportan que es la primera vez que tienen tratamiento psicológico a sus 18, a sus 17, 21 años, y uno de los motivos de consulta de esos pacientes es que a los 6, a los 5, a los 8 familiares abusaron de ellos, ¿no? Entonces, el abuso sexual o el abuso, pues sí, sexual, que no solo involucra la violación, sino otras cuestiones, es muy común en las familias, y más en estado de hacinamiento y constante contacto con ellos, pues es un factor ahorita muy importante que debe de ser cuidado, que debe de favorecer la comunicación y un estado como de bienestar familiar para que se eviten este tipo de características que si bien ya existen y existen de una manera muy constante en la sociedad mexicana, lamentablemente, ¿no? Entonces, ahorita pues sí está siendo un motivo de consulta importante. Altas expectativas propias, ¿no? Aquí en un lado de la diapositiva pongo una imagen que me gustó mucho porque es como de recortes del ideal de un hombre, ¿no? Entonces,
unas expectativas que tenemos a veces de nosotros mismos como muy exageradas, donde quisiéramos ser el estereotipo que ponen en la televisión, ¿no? Aparte inteligente, aparte de todo, ¿no? Tener todas las características, y pues hay que aceptar que no hay algo perfecto en el mundo, ¿no? Bueno, en el universo tal vez sí haya cosas perfectas, pero personas perfectas, eso sí, dudo mucho. Altas expectativas propias. Entonces, por ejemplo, había un paciente que las expectativas primero se las depositó su papá. Decía, es que tú tienes que ser el mejor. Y ya después de que papá no incidía como con estas ideas, porque papá ya no estaba como muy cercano en su vida, pues él mismo era quien se insistía con que debía ser el mejor, y estaba muy mal al percibirse como de fallar en algo, como de no ser esa mejor persona que deseó haber sido, ¿no? Entonces es importante trabajar esto. Intereses por temas de la muerte y una relación abusiva presente son otros factores. Factores familiares, rupturas familiares y conflictos continuos con la familia. Padres hostiles o indiferentes, esto es muy constante. Lamentablemente la modificación que se hizo en nuestra cultura con respecto a la maternidad, pues ha hecho que hay una percepción por parte de los hijos de indiferencia de la madre, cuando antes era como la persona que más atención ponía a los hijos. Pues ahora, con las nuevas condiciones culturales y a la irresponsabilidad también, pues de los padres, hombres, varones, que no se aporta el dinero de las pensiones y ese tipo de cuestiones, pues hacen que los niños tengan, o los adolescentes y quienes vivan esto, tengan una mayor percepción de indiferencia, de abandono, que expectativas muy altas y padres muy controladores, ¿no? Padres que te dicen qué hacer para todo, cómo hacerlo, de qué manera, en qué momento. Bueno, pues eso también causa dificultades, y más a largo plazo. En la adultez crea problemas verdaderamente importantes, porque pues en el mejor de los casos buscan una pareja que los controle y que les diga todo lo que les decían sus padres, ¿no? En el peor de los casos no toman decisiones ni para buscar un empleo. Pocas habilidades comunicativas para relacionarse con iguales, símiles. Tener amigos es muy importante. Las personas que son como muy solitarias, pues son un poquito más propensas a que tengan este tipo de dificultades y factores de riesgo. Bueno, ¿cómo se alimenta un deseo suicida? Por el sentimiento, tener sentimientos como de no poderlos tratar, o sea, de este sentimiento me invade y no sé qué hacer con él, no sé de dónde surja, no sé qué es, pero ya no lo quiero y no desaparece en mí. Por más que yo trate de hacer cosas para que no esté, antes a lo mejor se puede controlar haciendo cosas, ¿no? Me fui a trabajar, estuve muy concentrado en la tarea, pero ahora ya ni eso, ¿no? Ya ahora son intratables, ya no puedo con ello, porque aunque esté haciendo cosas, viene de la nada. Agobio emocional, o sea, esta emoción ya no la quiero, como les decía. Sensación de pertenencia frustrada. Esto es muy importante, es una de las necesidades básicas de una persona en los primeros años de vida, el saber que perteneces a una familia, a una escuela, a un grupo de amigos, y si no tenemos ese sentimiento de pertenencia, entonces pues hay más motivación para el deseo suicida. Y la capacidad para el suicidio. ¿Tengo armas? Mi papá tiene armas, yo puedo acceder a ellas, entonces tengo más capacidad para el suicidio. ¿Tengo veneno para rata? Sí, tengo veneno para rata. Entonces hay más capacidad de suicidio, ¿no? O sea, tengo las condiciones que me permitan llevar a cabo eso que ya he pensado. Es otra de las condiciones que alimenta el deseo suicida. Bueno, ¿qué pasa con esta condición del confinamiento? ¿Qué pasa con la salud mental y la pandemia? Bueno, según la
Facultad de Estudios Superiores, la UNAM y otras instituciones dicen que ahorita estamos más predispuestos a estrés, ansiedad, enojo, tristeza y miedo, ¿no? Son las condiciones que más se reportan por las personas ante esta situación de pánico. ¿Qué pasa? ¿Cómo esos conflictos, cómo se originan esos conflictos de estrés, ansiedad, tristeza en nuestro ser? Las entradas del conflicto pueden ser a través de nuestro cuerpo, dolores, enfermedades como la diabetes, como deficiencias cardíacas, ¿sí? Y eso nos va a traer malestar emocional porque a mí me tocó, ¿no? Recientemente me operaron de un tumor y yo tenía miedo, ¿no? Yo tenía miedo a decir qué pasa, o sea, ojalá la libre cuando sea la cirugía, porque pues la anestesia está cerca, fue en el cuello, entonces está cerca de arterias importantes, ojalá que todo salga bien. Estresa muchísimo el lenguaje tanto de los otros como el nuestro, ¿no? Las personas por allí hay hasta frases en internet que dicen que una palabra duele más que un golpe, ¿no? Y bueno, pues sí, las palabras pueden ser las entradas del conflicto, pensamientos, no soy capaz, voy a fracasar, soy muy vulnerable, si salgo me voy a enfermar, ¿sí? Pensamientos recurrentes en contra de nuestra voluntad que se mantienen en nuestro foco atencional, pues son verdaderamente pues una entrada de conflicto muy común en nosotros. Los demás, las personas, nuestros padres, nuestros maestros, nuestras parejas, son una entrada de conflicto más. Los objetos, cómo deseo ese auto, no lo puedo tener, cómo deseo tener dinero y no puedo tenerlo, y entonces se empieza a hacer un conflicto, ¿no? Otra de las condiciones importantes es cómo afrontamos eso que nos sucede, ese malestar que nos sucede. Y unos podemos afrontar con la rendición o mantenimiento. Y esto es, ya no hago nada. O sea, si quisiera que esto sucediera en mi vida, quisiera tener una pareja, pero creo que soy demasiado malo para todo. Y pues ya mejor me acepto así, ¿no? Ya me doy por vencido y me rindo. Evitación, vamos a poner un ejemplo. Quiero una pareja, pero no, mejor no me atrevo, no la necesito, creo que así estoy mejor, creo que sí me va a traer más conflictos. No, mejor no quiero sentir, o porque cuando se vaya, cuando nos dejemos, voy a sufrir más de la cuenta, mejor no quiero. Esto es evitación. Y otro es el enfrentarlo o la sobrecompensación. Y es decir, pues no solo voy a tener uno, voy a tener 10, ¿no? Porque yo puedo, porque yo quiero, y entonces voy a tener los que yo quiera, ¿no? Entonces, ante ciertas crisis, nosotros echamos a andar algunos de estos mecanismos de afrontamiento, y si no son sanos, si no son adecuados, pues en lugar de traernos bienestar y llevarnos a donde queremos y como queremos vivir, nos va a traer estrés, ansiedad, depresión, frustración, ¿no? En este sentido, debemos aprender una estrategia adecuada. ¿Y cómo resolver esos conflictos? ¿Cómo adquirir una estrategia adecuada para resolver esos conflictos? Bueno, pues el doctor García Campayo, doctor de la Universidad de Zaragoza en España, pues hace este esquemita que nos permite poder resolver algunos conflictos de una forma adecuada y oportuna, ¿no? En la parte de arriba dice, puedo incidir y modificar. En la parte de abajo dice, no puedo incidir. En la parte derecha, ser activo. En la parte izquierda, no ser activo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo me tengo que hacer algunas preguntas para resolver mis conflictos. Por ejemplo, ¿puedo incidir o no puedo incidir en este problema que estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Vamos a pensar que fue por esta condición del COVID. Un ser querido se murió
Y entonces yo me pregunto, ¿puedo o no puedo hacer algo? Podemos decir que sí y ser activos, ¿no? Voy a decir, sí, sí puedo hacer algo, ser activo. ¿Qué puedo hacer? Llorar. Bien, es algo que activamente es aceptable y que puede que nos ayude de alguna manera. Pero ¿qué pasa si digo, sí puedo hacer algo, quiero ser activo y voy a lamentarme todo el tiempo, todos los días, durante años? Pues eso ya no es algo sano. Ajá. ¿Qué pasa si digo, no puedo ser activo, no quiero ser activo? Bueno, pues allí viene la aceptación, ¿sí? Entonces acepto eso que pasó, ya no puedo hacer nada para que esto cambie, y entonces solamente acepto esto que sucede. Ajá. Entonces vamos a pensar, no puedo hacer nada porque viva esta persona que amo, pero puedo hacer algo que me deje la posibilidad de seguir en paz, o algo que me ancle con esto que sucedió y no dejarlo ir. Entonces es muy diferente. ¿Qué pasa pensando que podemos incidir? No soy activo, pero sí puedo incidir. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? La resignación, ¿sí? Pensar que puedo incidir con la muerte de ese familiar, pero no quiero ser activo. Uh-huh. ¿Cómo puedo incidir? Pues si pienso que fue una negligencia médica, ¿sí? Puedo actuar y ser activo, y digo, bueno, voy a llegar hasta las últimas consecuencias para honrar a mi familia. Y si el médico o si la ambulancia o lo que sea que incidió de forma negativa en su muerte, voy a llegar hasta el último que se pueda para que haya justicia, ¿no? Ahí sí puedo incidir, pero no en la muerte, no en que viva de nuevo, ¿no? Sino más bien en la justicia. Entonces puedo actuar, ¿sí? Hasta cierto punto actuar, donde digamos, se resolvió, no se resolvió, entonces ya más no puedo hacer, y entonces ahí decir, me resigno a lo que, hasta donde llegué. Si hubo justicia o no hubo justicia, ya fue todo lo que pude hacer y ya no puedo hacer más y no quiero hacer más. Entonces viene la resignación. En este sentido, este esquemita nos ayuda a afrontar las condiciones para que nosotros podamos salir de la mejor forma ante las crisis. Bueno, hay unos mecanismos para desarrollar paz interior que el doctor Lobzak nos brinda. Él es una figura muy importante en los métodos contemplativos. Y bueno, ¿qué nos dice? Que siempre debemos escuchar nuestras emociones. Esto nos va a ayudar a reconocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que está pasando en nuestro interior. Y a veces inclusive yo me he dado cuenta con algunos pacientes que el primer paso no es reconocerlas, sino el primer paso sería identificar qué es lo que estoy sintiendo. No es lo mismo decir extraño a alguien a no puedo vivir sin esa persona. O sea, necesitamos identificar nuestras emociones. O siento enojo o siento frustración. A veces el enojo se manifiesta como si fuera todo. Es el primer filtro emocional y pensamos que solamente tengo enojo, pero no. Debemos ser claros en si es enojo, si es frustración, si es felicidad, si es amor. Entonces, una de las condiciones importantes es escuchar nuestras emociones. Ante la ansiedad, por ejemplo, que nuestras emociones están como mucho con el miedo, podemos pensar que no es necesario que el miedo nos acompañe a todos lados. ¿Sí? En términos de la ansiedad, el miedo es muy recurrente. Entonces, al miedo podemos enfrentarlo diciéndole, ¿es bueno el miedo? Sí, no hay problema. A veces puedo tener el miedo. Hay condiciones que obviamente me va a traer miedo a mi vida y que es normal, pero no siempre me debe de acompañar. Sin embargo, en la ansiedad siempre está presente el miedo. En este sentido, la invitación sería
para que en ocasiones hagamos cosas, emprendamos proyectos sin este miedo, ¿no? Y hablar con ese miedo y decirle, aquí no, hoy estás bien en otro lado, vamos a hacer algo sin ti, de forma consciente, para que no permee nuestra vida el miedo y la ansiedad, pues no se instale de forma permanente o patológica en nosotros. Otra de las consideraciones importantes es, sufrimos por lo que pasa en nuestra vida, pero también por cómo lo vivimos. En este sentido, todos tenemos cosas que nos van a hacer sufrir. La vida no es solo felicidad y condiciones placenteras, también nos va a traer condiciones que nos llevan al sufrimiento. Inherentemente la vida va asociada al sufrimiento. Entonces lo que sí podemos hacer, no podemos evitar que tengamos sufrimiento, porque la vida en sí misma trae sufrimiento, pero sí podemos actuar ante ese sufrimiento de una forma, de una actitud determinada, donde nos permita afrontar mejor eso que nos angustia, eso que nos invade de forma negativa en ese momento. Entonces, eso sería importante, desarrollar una condición donde le demos una forma diferente al malestar, ¿no? Tengamos un significado del malestar, tengamos presente la función del malestar en nuestra vida para poder pues sobrellevarlo. Otra de las condiciones es que no puedes controlar el exterior y sus fenómenos, pero sí puedes controlar cómo lo afrontas, como les comentaba yo. El bienestar interno no se puede comprar, se debe hallar desde dentro de nosotros. Esta es otra de las cosas importantes, sobre todo en la adolescencia y sobre todo en algún tipo de personalidades. A veces deseamos que alguien venga y nos ayude, que nuestro amigo nos saque de un problema, que nuestra familia nos saque de un problema, que nuestra pareja nos saque de un problema, pero lamentablemente así no funcionan las cosas. A veces nos pueden ayudar y podemos apoyarnos en ellos, pero la mayoría de las ocasiones tenemos que desarrollar las herramientas desde dentro de nosotros, sí con fracasos, sí con frustración, sí con muchas vicisitudes, pero tenemos que desarrollar esa capacidad de forma interna en nosotros mismos para poder posteriormente manifestarla, echar mano de ella ya en nuestras problemáticas. Así es que una condición muy interesante sería, a ver, si yo quiero pedirle ayuda a mi hermano porque yo veo que él resuelve este tipo de problemas de forma adecuada, voy y le pregunto a mi hermano, oye, ¿cómo le haces para resolver este problema? ¿Cómo le hiciste para resolver este problema? ¿En qué pensaste? No decirle que nos lo arregle, sino que nos diga cómo lo hizo para que nosotros lo podamos hacer y podamos aprender cómo hacerlo y que emerja de nosotros la respuesta cuando nos llegue ese problema o para resolver ese problema que tenemos. Es muy diferente. Entonces, las virtudes que vemos en el otro también nos las podemos apropiar y es algo maravilloso simplemente con el hecho de saber cómo lo hizo y que nosotros aprendamos a hacerlo. Pues lo resolví. Primero, pues lo que tuve que hacer es que era lo más importante en ese momento. Luego las alternativas que yo tenía para resolver ese problema. Luego pues pedirle ayuda a alguien más y luego pues ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces ya nos dio los datos, ahora nosotros también podemos ejecutar la resolución de ese problema. Yo también vi que mi amigo empezó a hacer dinero y una de las cosas que yo necesito es dinero. Voy y le pregunto, oye, no le digo, a ver, dame dinero, resuélvemelo. ¿Cómo le hiciste? Pues fíjate que mi papá vende periódico y pues tiraba mucho periódico a la basura. Y yo un día pasé por un puesto de piñatas y les dije, ¿y qué usan para usar periódico, para hacer las piñatas? Pues usamos periódico. Y yo les dije, ¿y
y lo compran, ¿no? Pues sí, lo compramos a 3 pesos el kilo. Y yo les dije, yo se los vendo a 2, ¿no? Y entonces ese periódico que estaba en la casa sin usar, muy acumulado allí, pues ya me sirvió para venderlo y tener dinero, y prácticamente sin hacer nada, prácticamente de basura, he obtenido dinero, ¿no? Entonces, les preguntamos cómo, no que nos resuelvan. Si ustedes ven a alguien que tiene, por ejemplo, éxito con las parejas, y decirle, oye, ¿cómo le haces? A mí en alguna ocasión un paciente me dijo, oye, Gerardo, ¿y cómo le hago para tener pareja? Le digo, bueno, pues lo que yo te puedo decir es que habrá alguien que así como tú eres, te ame, pero si tú te interesa como un consejo específico, mira a alguien que sea exitoso en eso y pregúntale. Lo hizo y pues bueno, le resultó. Tiempo después, creo 2 meses después, tenía pareja, ¿no? Entonces son mecanismos que nos permiten también a través del otro adquirir conocimiento. Otra condición, estamos acostumbrados a que si nos importa algo tenemos que angustiarnos por ello. Es que si no viene mi hijo y ya es tarde, me angustio. Es que si te importa tu pareja, tienes que cuidarla, y si le pasa algo, angustiarte, inclusive antes de que le pase, ¿no? Bueno, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza, porque eso nos angustia mucho, ¿sí? Como que si algo me importa, tengo que sufrir por ello. Al contrario, tengo que confiar en que esa persona puede resolver sus dificultades de forma adecuada, que es un adulto responsable, o que es alguien que que puede pedir ayuda si la necesita. Es que me preocupa mi papá, es que me preocupa mi mamá. Tengo que tener en cuenta que son adultos y que se supondría que ellos son más responsables. Muchos adolescentes y niños vienen a consulta sintiéndose culpables de que mis padres se divorciaron. Me preocupa que puedan vivir solos porque mamá la veo llorando. No angustiarnos. Estos son problemas ajenos a nosotros que no debemos apropiarnos, no tenemos que sufrir por el otro. Un pacientito me decía, es que mi mamá le hizo algo muy, muy cruel a mi padre, y ahora yo estoy muy enojado con mi mamá, y no la puedo perdonar. Y le digo, bueno, ¿te hizo algo a ti? Pues no, pero es que mi papá no demuestra su enojo, yo lo tengo que demostrar. Pero ¿por qué tú? O sea, ¿por qué te tienes que cargar con un enojo que ni siquiera es tuyo? ¿No? Y entonces hay ocasiones que hacemos cosas sin darnos cuenta, porque me importa papá tengo que sufrir su sufrimiento, porque me importa mamá tengo que... No, esto es algo que ellos pueden resolver, y en el momento en el que decidan resolverlo de la mejor forma, como ellos podrán resolverlo, pero ellos, si lo quieren resolver, lo resolverán, y no sentirnos culpables porque nosotros debemos hacerlo. Otra de las condiciones es disfrutar las cosas sin apegarnos a ellas. Ajá. Hay ocasiones que disfrutamos mucho de una pareja y nos gusta pasar mucho tiempo, pero va a llegar un momento en el que esa pareja no va a tener ese tiempo, estudia en otro lugar, consigue trabajo, y nosotros vamos a quedar muy muy frustrados, ¿no? Disfruto mucho estar con mamá ahora que no va a trabajar por la pandemia, pero cuando ingrese me apegué tanto a ella que ahora ya no puedo hacer las cosas, y sufro mucho. Una de las condiciones es disfrutarlo, eso, vivirlo feliz, pero sin apegarte tanto a ellas, o un apego sano, una condición que permita... permítanme un segundo, se va a acabar la batería de la computadora, entonces, para que no se corte la transmisión.
ya está. Una disculpa. Entonces, una condición importante sería disfrutar las cosas que nos hacen felices sin apegarnos a ellas. O sea, no es esta condición, esa persona va a haber ocasiones donde no tenga todo el tiempo, donde no pueda estar, donde no podamos tener eso que nos da felicidad, bienestar, y entonces pues debemos aceptarlo. No quiere decir que ya jamás estemos con ella o que tengamos eso que queremos, sino más bien evitar apegarnos a eso, ¿no? Una persona que ama el dinero y que lo pierde todo, se apega tanto al dinero que se suicida por no tener el dinero, ¿no? Entonces, sí es importante el dinero, disfruto el dinero, pero no me apego al dinero. Cuando son desagradables estos hechos, estas experiencias, poder vivirlas sin rechazarlas. Es importante no ser insistente en rechazar las experiencias de infelicidad, de sufrimiento. Son parte de la vida, de ellas aprendemos, y entonces no tanto como darle la bienvenida y dar las gracias, ¿verdad? Pero sí una condición de decir, esto es pasajero, esto pasará, esto es momentáneo y lo superaré. ¿Cómo? A lo mejor ni yo mismo lo sé, pero ya estando en esto, seguro encuentro la manera, ¿no? Es una actitud diferente a estar diciendo, no quiero sufrir, no hago para no sufrir. Entonces, en este sentido, pues no apegarnos a eso que nos da felicidad, que nos da bienestar, y tampoco rechazar lo negativo que pueda traer la existencia. Bueno, a veces tenemos Bueno, creo que ya no me va a dar tiempo como de ahondar mucho en esto. Entonces, bueno, vamos a rápidamente. Hay unas condiciones que nos permiten aceptar mejor las condiciones negativas. Una es determinar la importancia de eso que me sucede, por qué es tan importante en mi vida, por qué es tan importante eso que pasó, y darle respuesta a esa pregunta. ¿Por qué es importante esto que sucedió? Porque me siento desvalido, porque me hace mucha falta, ¿sí? Respondernos esa pregunta ayuda mucho a la aceptación. No tener el control de las cosas que no podemos controlar. No puedo controlar que alguien me siga queriendo, por ejemplo. ¿Puedo controlar que tenga una buena relación con mi pareja? Sí, claro que sí, si me dice que ya hay malestar. Pero no puedo controlar el que siga conmigo cuando ella ya no me quiere. Entonces allí el control debe de moderarse y decir, ya no tengo el control de esto. Quisiera tenerlo, pero no lo tengo, y aceptarlo. Pero ¿de qué sí tengo el control? De cómo afrontar esa pérdida. Darle un sentido a eso que me pasó, a eso negativo que me pasó. ¿Qué sentido tiene esto para mí? ¿Qué sentido tiene en mi vida? ¿Qué puedo aprender de esto que pasó? Esas preguntas son importantes ante estas crisis, por ejemplo en la muerte, que no soy tan guapo como yo quisiera hacerlo, no tengo pareja. ¿Qué sentido tiene esto para mí, no? ¿Y qué sentido positivo? Digo, puedo pensar en lo negativo también, pero cuando estamos haciendo esta reflexión, mejor pensar en los dos, qué sentido positivo y qué sentido negativo. La aceptación no es igual a estar de acuerdo. A veces solamente tenemos que aceptar que pasó, pero no estoy de acuerdo. Por ejemplo, una paciente me decía, es que mi otra terapeuta antes de estar aquí me decía, es que tienes que perdonar, tienes que perdonarlo, tienes que perdonar al que abusó de ti sexualmente, porque si no, no vas a poder avanzar. Y le digo, a ver, espérate, le digo, pues nada que ver, no es lo mismo perdonar que aceptar, ¿no? Aceptar es decir, pasó, me sigue doliendo, no estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero lo acepto en mi vida y puedo seguir. Y perdonar es como borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Claro que pasa, ¿no? Debemos de ser cautos al elegir las palabras con las que queremos ayudar a los pacientes o queremos ayudar a
a un familiar, a alguna persona, porque pues si no quiere perdonar, ¿por qué lo van a obligar a perdonar, no? Lo que sí podemos invitarle es que acepte eso que pasó, porque la aceptación te permite seguir, es diferente. Y eso es lo que hace, por ejemplo, un buen amigo. Un amigo sabe lo peor de ti, te acepta y te puede seguir queriendo, ¿no? En el mejor de los casos, cuando hay mucha confianza, una pareja también puede saber cosas de ti que a lo mejor sucedieron, te sigue aceptando y puede elegir seguir creciendo contigo. Bueno, ya para ir terminando, creo que me pasé un poco del tiempo. Pues esto es importantísimo, ¿no? La alegría está relacionada con la empatía y el placer. Y Sánchez nos dice que la felicidad nos lleva a una sensación de esperanza en el futuro. Bueno, esto es muy importante, porque si nosotros hacemos cosas, pequeñas cositas que nos traigan felicidad, entonces vamos a tener una sensación de esperanza en el futuro. Y esto es una información que se vierte desde de hechos importantes, ¿no? O sea, no es nada más así porque yo lo digo, ya es cierto que si tienes felicidad, entonces vas a tener esperanza. No, esto se reporta con personas que han tenido depresión, con personas que reportan haberla superado de una forma más eficiente, pues ellos comentan que una percepción de felicidad en sus vidas también es una percepción de esperanza en el futuro. Y esto es muy importante para tener esperanza, para no llevarte a la depresión, a la ansiedad, y que todo lo que está sucediendo pues va a traer solo malestar, ¿no? Después, la autocompasión nos hace crear una mayor resistencia y también saber cuál es nuestro propósito y para qué hago las cosas. Eso también sería muy importante que nos lo cuestionáramos para que nosotros tengamos esa percepción de felicidad. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Pues para estar feliz, aunque la regué, esto que hice me llevó a donde no quería estar, pero ¿para qué lo hice? Pues mi objetivo era ser feliz. No me salió, pues aprendo de ello, ¿no? Creo que esta forma no es la adecuada. Si nosotros nos enfocamos en el por qué lo hago, por qué lo hice, por qué fui infiel, pensé que era mi felicidad estar con esta otra persona. No lo fui, de modo ya aprendí, ¿no? Sí lo fui, ok. Me arrepiento de no habérselo dicho antes a mi pareja, pero creo que solo fue porque yo busqué mi felicidad, a lo mejor egoísta, no vi la de mi pareja, su sufrimiento, pero traté de hacer lo mejor posible para mí mismo, ¿no? Entonces eso deja un poquito las culpas al lado y nos enfoca más en el sentido que tiene la acción que nosotros realizamos para nuestra vida. Bueno, pues esto ya no me va a dar tiempo de explicarlo, solamente quisiera decirles que dentro de los factores que inciden sobre nuestro bienestar emocional, pues son los factores psicológicos como el afrontamiento, los factores sociales, como nuestra satisfacción en la escuela, en nuestro trabajo, los factores biológicos como pues la posibilidad de estar sanos físicamente, nuestra espiritualidad, como nuestra inteligencia, condiciones morales, la creencia de los valores vitales, otro factor es nuestra energía, y que todo esto nos lleva a algo que se llama un continuum de conciencia, donde si todo esto o la mayoría de estos factores tratamos de tenerlos los más sanos posibles, entonces tendremos una salud mental fuerte, que no nos va a derrumbar una crisis, que sí nos afecta, claro, como a todo el mundo, pero que podemos afrontarla de una mejor forma. Y entonces la invitación es a cuidar todos estos factores, o la mayoría de ellos, en medida de lo posible en cada uno de nosotros. Bueno, termina con una frase: la educación es una labor suicida, porque enseñamos a los jóvenes a que nos olviden, a que piensen por sí mismos y puedan actuar por sí mismos. El buen profesor es el que nunca se hace imprescindible. Es Fernando Savater. Es una frase muy bonita y que espero que los jóvenes que nos estuvieron escuchando puedan realizar esto que dice Savater, que puedan pensar por sí mismos y puedan actuar de forma adecuada.
Pues muchas gracias por su atención. Como siempre, pues le dedico esta plática a mi hijo, al que amo tanto y que es uno de los motores de mi vida. Muchas gracias. Agradecemos la participación del psicoterapeuta Gerardo Mateos Díaz por tan enriquecedora plática que fomenta el desarrollo de las habilidades socioemocionales. A nombre del director Francisco López Lira, les agradecemos a todo el público por haber estado presenciando esta transmisión. Que tengan excelente tarde.